El tema que nos toca hoy es el primeros auxilios psicoemocionales a personas víctimas de delitos. Este tema, para poder abordarlo, tenemos que partir de conceptos generales para poder entender lo que puede estar pasándole a una persona adulta, a un adolescente, a un niño o una niña. Para poder partir del principio general es el principio o el concepto de crisis. Crisis es ese estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado por la incapacidad personal de manejar situaciones particulares utilizando los métodos acostumbrados para solucionar los problemas. Esto es muy importante porque a partir de este concepto de crisis vamos a ir trabajando lo que es esos primeros auxilios psicoemocionales. La crisis en sí es un proceso que se produce un estado cuando la persona se enfrenta a una situación de tensión que reta su capacidad adaptativa. No puede hacerse frente a la situación con sus mecanismos habituales de ajuste y defensa. Tenemos tipos de crisis. Dependiendo del desarrollo en el que vamos creciendo y evolucionando, vamos a ir enfrentando crisis. Crisis como de crecimiento que tienen que ver con el iniciar la separación materna, el entrar a clases, a la escuela, entrar al colegio, relacionarse con nuevas personas, un cambio de trabajo. Son crisis que tienen que ver con situaciones o eventos predecibles y que hacen que la persona se enfrente a un desajuste, pero que ya de alguna forma se tiene conocido que eso va a ocurrir. Podemos enfrentarnos también a crisis circunstanciales, que son esos eventos que ocurren de manera inesperada, repentinos, y que pueden representar un peligro para nosotros, impactando potencialmente nuestro estado emocional. Este tipo de circunstancias que nos enfrentan a crisis provocan una desorganización emocional y hacen ese colapso de las estrategias de enfrentamiento que tenemos ante todas esas situaciones que nos pueden representar un peligro. Los factores que inciden en esa resolución de la crisis tienen que ver con esa gravedad de ese suceso, los recursos personales que tenemos para enfrentarlos y los recursos que están en el área social, ese apoyo que nos encuentran alrededor. De ahí que la forma en cómo es percibido por la persona esa situación precipitante o ese evento que ocurre va a determinar la forma en cómo yo voy a poder resolver esa crisis. Las circunstancias de vida y las experiencias previas hacen que pueda tener algunos elementos de aprendizaje de cómo solucionar ese tipo de eventos, pero principalmente las redes de apoyo, los grupos familiares o profesionales que nos dan esa contención y guía son factores determinantes para poder salir de esa crisis. Ahora bien, luego de conocer esos conceptos, es muy importante partir de qué es lo que vamos a hacer cada una de las personas que intervenimos ante una situación o un evento de crisis que pueda estar ocurriéndole a la persona que estamos atendiendo. Lo que vamos a realizar en adelante se llama lo que es intervención en crisis o en los primeros auxilios psicológicos que puede darlo quien esté al frente de esa persona, sea un médico, un policía, un trabajador social, un psicólogo o quien esté atendiendo en un primer momento a esa persona. Esta intervención en crisis es un proceso de ayuda dirigida para auxiliar a esa persona o a esa familia a soportar ese suceso traumático, de modo que los efectos negativos, todo eso, estigma social, ese daño físico, ese daño emocional, se aminore y la probabilidad de crecimiento para buscar nuevas habilidades o nuevas estrategias, ese sí se incremente. Tenemos intervención en crisis de un primer orden que es justamente en ese momento de la crisis y en un segundo orden que es cuando ya se presentan procesos terapéuticos que pueden implicar una mayor cantidad de tiempo, de 4 a 6 semanas.
¿Qué es lo que vamos a hacer ante esta persona que se encuentra en crisis? La idea principal es restablecer el equilibrio de la persona, apoyar a esa persona en pasos concretos para poder enfrentar ese evento que le está ocasionando esa situación y poder de esta forma controlar los sentimientos para empezar a buscar un proceso de solución a ese problema. Teniendo en cuenta y claro este objetivo que tenemos de qué es lo que vamos a hacer ante la persona en crisis, vamos a fijarnos unas metas. Estas metas consisten en proporcionar apoyo, reducir los riesgos y en lanzar con redes de apoyo. Esta primer meta, la de proporcionar apoyo, busca permitir a la persona hablar de esa situación. Y aquí es fundamental la escucha y esa atmósfera de confianza y de disminución del temor o de la ira o de las emociones que esté enfrentando esa persona y así reconocer la fortaleza personal en la dirección que ha tomado. La siguiente meta, que es reducir los riesgos, la idea es poder revisar y prevenir los daños físicos que se puedan haber ocasionado, ya sea por el evento en el que se enfrentó o por la agresión hacia sí mismo o hacia otras personas. Favorecer la seguridad y elaborar un plan que incluya la reducción de peligros a su alrededor, ya sea eliminar armas, identificar las redes de apoyo, coordinar con albergues o con instituciones. Aquí es importante conocer todas las acciones previas y descartar qué es lo que no ha dado buenos resultados, porque nos vamos a enfocar en aquello que la persona anteriormente ha hecho y ha sido efectivo. Para esto tenemos que indagar sobre los intereses de las personas y las posibles soluciones que él o ella observan ante esta situación que está enfrentando. Por eso es importante enlazar con las redes de apoyo, que son esas instituciones o grupos sociales alrededor de esa persona que puedan proporcionar al albergue la información o la orientación legal que pueda requerir esta persona para poder enfrentar la situación que le está evocando la crisis. Partiendo de esto y ante unos principios fundamentales de intervención en crisis, tenemos que definir o tener claro que vamos a trabajar en la crisis actual y no vamos a explorar situaciones pasadas. La idea es enfocarse en lo que la persona en este momento está enfrentando. Tener presente las necesidades de esa persona como punto de partida y enfatizar las fortalezas o los recursos internos de la persona. De esta forma también clarificar los valores que son importantes para la persona, informar en vez de interpretar o de acusar, porque con toda la información que le vamos a brindar a esta persona, es ella misma quien debe de solucionar sus propios problemas. ¿Cómo intervenir en este primer contacto con la víctima? Tenemos que partir y tener claro de que intervenir o brindar los primeros auxilios psicológicos es una intervención que se hace, pero no ante un trastorno mental, sino ante una respuesta típica que brinda la persona ante esa situación que le amenaza su vida física o psicológica. No es un proceso terapéutico, sino de lo que se trata es de intentar que la persona logre visualizar ese posible riesgo para él o para ella, para sus hijos o para el grupo familiar. Por esto es importante enlazar con lo que antes hablábamos como una meta, que es proporcionar a la persona los recursos con que cuenta a nivel familiar, a nivel comunal, institucional o social. Partimos también de que para poder intervenir con esta persona que tenemos al frente, que se encuentra en un estado de crisis, tenemos que trabajar esa posición empática y partir de poder comprender y entender esos sentimientos o esas reacciones emocionales que la persona pueda estar enfrentando, a partir de una escucha activa, en donde vamos a dar la oportunidad de que la persona
hable, respetando sus silencios, reduciendo el nivel de ansiedad, sin culpabilizar, brindando la orientación legal y la información de todas las implicaciones que pueda estar enfrentando ante este evento y ante el proceso judicial. La intervención en crisis y los primeros auxilios emocionales puede diferenciarse con las personas menores de edad en algunos aspectos. Uno de ellos es que las personas menores de edad suelen venir acompañadas con una persona adulta, sea su mamá, su papá o algún otro familiar o alguna persona que representa en la institución en la que se encuentra. Y de ahí es que hay que tener la habilidad para no solo atender a la persona menor de edad, sino poder dar respuestas ante esa persona adulta que también pueda estar enfrentando una situación en crisis. Centrándonos ahora en esas personas menores de edad, tenemos que partir de su desarrollo evolutivo, es decir, que tenemos que tener claro en qué etapa del desarrollo se encuentra, qué edad es la que tiene, cuál es la capacidad de comprensión y de cognición que se encuentra en ese momento. Esto para poder determinar esas habilidades que tiene esa persona para contarnos y para referirnos a la situación, para la capacidad de atención, de memoria y de comprensión de todos esos elementos. Eso hace que nuestra intervención tenga que ser más rápida o más lenta, o que pueda ser mayor comprendida por la persona menor de edad o menor. Además, tenemos que tomar en cuenta el lugar en donde estamos atendiendo a esa persona menor de edad, la hora en la que estamos interviniendo y el momento. Asimismo, como si hubo o no hubo un apoyo de parte del grupo familiar, si hay credibilidad y cuáles han sido las reacciones. Siempre con base en esa empatía, esa posibilidad de ponernos en el lugar de esa otra persona y de poder bajar y nivelarnos a la etapa en la que se encuentra esa persona menor de edad. Para intervenir además con las personas menores de edad, vamos a utilizar algunas estrategias para poder mantener su atención. Y es tratar de reducir el mínimo de distracciones que hayan en el ambiente. Tener claridad de qué es lo que vamos a preguntar y cuál es el objetivo de nuestra intervención. Además, comprender que debemos de presentarnos como una persona amigable ante esa persona menor de edad y tener claro que las indicaciones van a ser lo más sencillas posibles para que nos pueda comprender. De esta forma, cuando vamos a intervenir con personas menores de edad, vamos a procurar centrarnos en observar, escuchar, conectar nuestras emociones con las de la persona y ayudar a resolver. Esto en sí es el principio de nuestra intervención como primeros auxilios psicoemocionales. Por último, es importante que los primeros auxilios psicológicos son esas estrategias breves correlacionadas directamente con la empatía y la asertividad con la que nos dirigimos los médicos, los policías, los psicólogos, los trabajadores sociales ante esa persona afectada, por lo que el motivo principal no es transmitir nuestros temores, sino a dar ese acompañamiento y dirigir la resolución del problema. De aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta que la posición o la intervención que realicemos es fundamental, siendo para esto clave las palabras de Maya Angelou. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que la hiciste sentir. Y esto, compañeros y compañeras, va a ser la diferencia en nuestra intervención.